El cliente alternativo es aquel cliente de gestión que tú no lo conoces, ¿no? Que tú no lo ves, que, que tú no lo ves. O sea, es un cliente o de corporaciones, por ejemplo, te hacen una llamada de la OMS, tú no hablas con el presidente de la OMS, sino de las diferentes organizaciones de la OMS te llaman, ¿no? Te vas a entrevistar con alguien que está destinado, pero de repente la solución es para todas las organizaciones. ¿Me entiendes? Es alguien que tú no lo conoces tajante. Por ejemplo, tú trabajas para el gobierno del Perú ahorita, ¿no? El gobierno del Perú es un gobierno temporal, físico. Ahorita tenemos al presidente Martín Vizcarra, pero mañana es otro. Pero tú tienes que cumplir con los procedimientos que te dan los manuales y te dice yo voy a resolver un problema de vialidad, he sacado un concurso, yo he ganado el concurso y entonces yo respondo a ese tiempo y a esas normas de ese tiempo, ¿no? Entonces ese es el cliente alternativo, es aquel que por espacio y tiempo coordinas con alguien físicamente, ¿no? Con lineamientos que están dados para 3, 5, 10, 15 años, más que todo para la parte ejecutiva, ¿no? De las corporaciones, porque todas las corporaciones hacen ese trabajo igual que un Estado, con la única diferencia que en los privados uno tiene la mentalidad de crear ¿qué? Utilidades, ¿no? Para los dueños de las empresas, de las corporaciones. Y el Estado está en el bienestar del pueblo, ¿no? De los ciudadanos. A eso se llama cliente de la alternativa, ¿no? Entonces, ustedes han visto en el libro de diseño urbano que esto no es referencial para darle como un apéndice al capítulo 1 y 2 del libro de Bazán, que también se le ha enviado, ¿no? Cómo es la metodología del análisis programático, ¿no? ¿Qué ciencias trabajan en esto, sobre todo en el gobierno, en los gobiernos, ¿no? En todos los gobiernos, ¿no? Esto es un esquema de un gobierno y se le coloca, ¿no? Y en ese ámbito, generalmente los trabajos son urbanos o de planificación urbana, ¿no? O sea, se trabajan los lineamientos, los proyectos de ese nivel y luego baja a unos subproyectos que son los proyectos arquitectónicos, ¿no? Entonces hay políticas de inversión. Generalmente todos estos proyectos se trabajan con inversión. Entonces yo cuando ustedes quieran hacer un trabajo, siempre pregunten cuál es su tiempo, ¿no? ¿Cuál es su tiempo? Si nos desconectamos, nos volvemos a conectar, ¿ya? Porque ya programé esto. Nos volvemos a conectar con la llamada, ¿ya? Entonces, por eso le decía, yo acá les hablo que COSTA es un proyecto de inversión, el esquema de la nación, un proyecto de inversión. ¿Qué tipología tienen los proyectos de inversión? Sobre todo los inmobiliarios como el de nosotros, porque ahí dice desarrollo inmobiliario, ¿no? De ese esquema matriz. Hay los proyectos de inversión de desarrollo, de renta fija. Por eso después que ustedes terminen la carrera y se dediquen a inversionar, o sea, ustedes quieren tener una visión de inversión, ¿no? Ustedes se ubican en qué tipo de inversiones pueden hacer en el tiempo, indirecta, directa, ¿no? Todo lo que vendría a ser la mercadotecnia, la economía, las finanzas. No hay proyecto que no tenga estos tipos de inversiones, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces en los conocimientos, igual yo diseño para ustedes, pero también tengo que tener estos conocimientos porque en la actualidad uno está detrás del proyecto. Miren, yo desde que inicié hace 30 años, casi desde el 90, ¿no? Yo dije, ¿por qué me voy a quedar esperando, como eran mis profesores,
de que uno ya no le venga al cliente a buscarlo, sino que yo, ¿cómo se llama? De que yo busque al cliente. Eso ya se hacía en Europa, en Estados Unidos, 70, 80. Por eso se inventó la informática y todo eso para comunicarse y ganar más el ganar los proyectos, ¿no? Pero entonces, pero ahora no, pues no si es parte del conocimiento normal, por eso esta parte de las inversión y de la gestión ya se dio en el 70, 80 en el primer mundo y nosotros recién entrábamos en el 90. Yo lo estudié porque yo hice mi tesis con métodos de gestión, entonces yo aprendí de los posgrados, ¿no? Porque me pidieron un posgrado, un magíster que tradujera alguno del marco lógico, la metodología del marco lógico, como yo les digo, ¿no? A ver. A ver, sí, sigo admitiendo, no se preocupen. Entonces, por eso es que yo ya lo pongo en curso, siempre lo he dictado el cliente alternativo y este método que son las 4 fases. En la actualidad existe la fase del tiempo, que fue en la época, una teoría del finales del 90, y otra teoría que se acerca ya al año 2006 o 8, con los principios globales y todo eso, lo del cambio climático, se le coloca el riesgo. Por eso que los cálculos en la actualidad, después del año 2006, debiera ser con el índice, el PBI, el cruce del índice humano. Pero nuestra economía, como está retrasada como 50 años, o más o menos hemos tratado de alcanzar ya 20, 30 años de diferencia, 30 años de diferencia, nosotros estamos ya agarrando lo que es riesgo, ¿no? Pero lo que pasa es que nuestros ministerios todavía no saben manejar los doble índices. Por eso es que ustedes dicen, ¿por qué sigue habiendo corrupción? ¿Por qué sigue habiendo esto? Si yo hago un lineamiento, no se escucha la réplica, por eso, ¿ya? Por eso es que ustedes también deben tener estos conocimientos de inversión. O sea, después de que ustedes salgan y se quieran dedicar a proyectos, ustedes tienen que llevar unos cursos de administración, ¿no? Economía financiera, ¿no? Una maestría en administración de empresas, en finanzas, ¿no? O un diplomado en finanzas les ayuda a ver toda esta parte que yo les estoy enseñando en el slide, ¿no? Con mayor criterio. Entonces, ustedes teniendo la parte de proyectos y finanzas y ejerciendo un poco, pueden llegar a ser gerentes en 7 años. ¿Por qué? Porque tienen una visión de haber estado en todos los staff de diferentes niveles de las corporaciones y poder tener un criterio de cómo se debe tomar las decisiones, porque hay que hacer un ejercicio de toma de decisiones, ¿no? Es un ejercicio, escuchen muy bien. No son, ¿cómo se llama? Manuables, no son operativos. Por eso hay gerentes operativos y hay gerentes de ¿cómo se llama? Que son de diseño, ¿no? Las gerencias de desarrollo se llama. ¿Ya? Esto es la parte de diseño que ustedes están viendo, es la parte de desarrollo, ¿ya? De desarrollo. Apaguen sus micrófonos para que no se filtre, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender, no todos lo sabemos. Entonces, viendo este preámbulo, y ustedes están escribiendo su hoja, si no lo han entregado, para que entreguen, por favor, hasta las 12, porque a las 11 tenemos práctica y sí tiene que estar conectado con la práctica, porque la práctica está dentro del curso. Yo voy a habilitarlo y lo van a poder visualizar, ¿ya?
Vamos a entrar al capítulo 3. En el capítulo 3, ustedes tienen que aprender que en arquitectura, o sea, para ver los proyectos de inversión de arquitectura, inmobiliarios, tienen que saber cómo piensa pues el diseñador, el que inversiona en estos temas, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vemos para que el proyecto ustedes entiendan que va a ser, nosotros trabajamos en el pensamiento humano con dos lógicas. Usted en la ingeniería trabaja con la lógica real y nosotros trabajamos con la lógica, ¿cómo se llama? Didáctica, ¿no? La didáctica está dada por las metodologías de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo la educación, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Las partes de las artes plásticas, ¿no? Todo lo que se refería a este ámbito, ¿no? Entonces, en la lógica real se estudia de lo general a lo particular. Ustedes prueban muchas cosas, la estadística y las pruebas crean una norma, ¿no? Y esa norma general resuelve un problema en específico particular, ¿no? Después tenemos, son conocimientos cuantitativos, la física, la química, la geografía, se tiene que ver y probar. Y la otra es la lógica didáctica, ¿no? Que es de lo particular a lo general. Es la metodología de la proyectación, ¿no? Y son de conocimientos cualitativos, la ética, la filosofía, el pensamiento del diseño industrial, el diseño artístico. Eso es lo que se entiende. ¿Ya? Y nosotros que vamos a tomar en nuestro ámbito la lógica didáctica, ¿no? Hay otros dos conceptos que ustedes tienen que entender. El arquitecto saca la idea de la nada, o sea, del pensamiento, de los conocimientos en que está. A esa idea, que es el proyecto arquitectónico, tiene un sentido, ¿no? Como lo que veamos en el triángulo vitruviano. La belleza, la firmeza y la utilidad. Eso tiene que dar vida a algo nuevo. Ese algo nuevo, inédito de la actividad humana, en este caso, por ejemplo, las casas deberían tener un ambiente de teletrabajo, si siempre vamos a vivir encerrados. Y no serían las casas como ahorita las tenemos diseñadas, abiertas, ¿no? Sería un concepto cerrado, por ejemplo. A esa idea inicial de vivienda se llamaría organismo, ¿no? Porque en sí todo funciona en el sentido del hábitat. Pero para verla hay que estructurarla, hay que crearla, ponerle paredes, color, formas, todo eso. Y eso se llama estructura. No la estructura es solamente el cálculo físico, sino de todo lo que involucre. Si yo pongo la puerta acá, en la fachada, me da la perspectiva de que yo ingreso por ahí. Pero si yo la pongo la puerta no al lado derecho, al lado izquierdo, lo pongo en el medio, mi perspectiva de distribución también será otro, ¿no? Y ese cambio fundamental, porque es ya otro proyecto, no es el mismo, ese va a hacer que la idea de la arquitectura cambie. Yo no estoy diciendo cualitativamente es buena o mala, sino se modifica sustancialmente. Entonces, cuando ustedes tienen un proyecto arquitectónico, tienen que preguntar por qué lo está colocando la puerta, la ventana, por qué la viga no puede dar acá o allá al diseñador, porque tiene un sentido de lo que se llama espacio interior y exterior, ¿no? Como ya hemos hablado también. Entonces, el organismo es la autonomía, según el libro, es una entidad autónoma de dependencias internas, ¿no? Que se construye con resistencia, composición, orden y organización, ¿no? De la actividad humana. ¿Y qué es la estructura? Es la referencia de la arquitectura de los edificios que comprende la norma, los contenidos internos, referido a lo constructivo, ¿no? A lo que se ve ya físicamente, no la idea en los papeles, sino ya se ve hecho, ¿no? Y en las estructuras, en las tipologías de estructuras, según el libro también, tenemos la estructura de espacio, de contenidos y figurativos, ¿no? Eso es como que ustedes tienen que entender que no solamente cuando uno ya tiene el edificio y el arquitecto ha tomado sus ideas
completas, no solamente es el sentido de que por acá pasan las vigas y las columnas y acá entró la columna, ¿no? Y piña, ¿no? Si tienes que moverte tu pasadizo, se acorta, no. Todo tiene que estar armoniosamente compuesto. Por eso que hay algunos proyectos que son más espaciales y ahí van los contenidos del espacio, ¿no? O estructuras de espacio, ¿no? Por ejemplo, dice yo debo pasar, pero debe estar techado. Entonces puedo usar una estructura tensional donde no hay estructura en el nivel donde uno transita en la circulación, pero sí está colocado en los techos, por ejemplo, ¿no? Esos son de espacio. De contenidos, la función manda, como en los hospitales. O sea, uno dice, por acá tiene que pasar el paciente y por acá tiene que pasar la basura. No pueden estar juntos, ¿no? Es un contenido de estructuras por contenido, como se dice, ¿no? Y el otro es el figurativo, ¿no? En las estructuras de la arquitectura por lo figurativo, ¿no? Que uno determina, ¿no? No por la función, sino por la belleza del edificio, porque tengo que marcar un hito en la ciudad, después de 100 años lo van a ver como la Catedral de Gaudí, Barcelona, ¿no? Donde el diseño era unos papeles. Tenía algo de conocimiento de la construcción de concreto, ¿no? La masa, la cimentación. A medida de los años que se ha revuelto los conocimientos de concreto armado, luego los concretos líquidos con aditivos especiales, han podido resolver ¿no? las torres de la catedral con un cálculo algorítmico de las matemáticas. Entonces ahí va la contestación a la respuesta de hacer construible algo en niveles figurativos. Por ejemplo, utilizando esto de Gaudí. ¿No? Si no entienden algo, por favor, me levantan la mano y me preguntan. Este capítulo también vamos a estudiar, recuerden, organismo, estructura, las escalas de percepción. Es lo que a ustedes les interesa y van a trabajar a partir de esta semana, ¿no? ¿Cómo es la escala? Recuerden que nosotros usamos la lógica didáctica. Nosotros aprendemos de lo particular a lo general. O sea, yo voy a hacer un hospital, pero no, en realidad sé el concepto de hospital. Pero para entender al hospital y la función y los ambientes, yo tengo que hacer cada uno de los ambientes, ¿no? ¿Cómo lo conocemos? Usando ejemplos. Visito un sitio y veo un consultorio que tiene a la derecha, a la izquierda, los muebles, todo. Entonces, eso me da un nuevo conocimiento y sé que los consultorios pediátricos son así, los consultorios ginecólogos son así. Con el mobiliario, es como que si estuvieras viéndolo, entrando. Por eso, esos tipos de lo particular general se trabajan en escala 1 en 1, 1 en 25, hasta 1 en 25. De 1 en 1 hasta 1 en 25. Y nuevamente vamos a la idea, a las primeras escalas de percepción, ¿no? ¿No? A una escala que quiero ver ya no solamente una sala, sino un pabellón, como vamos a hacer, de consultorios. Voy uniendo los ambientes, ¿no? Y todo lo que complementa, la segunda escala, ¿no? Después tenemos, es que ya he organizado, he visto, le estoy ingresando la estructura, las ventanas, las puertas, todo ese edificio. Entonces ya entiendo cómo se va a construir, ¿no? Cómo hacer su cimentación, cómo van a hacer sus paredes, cómo van a hacer sus losas, esto cómo se repite de veces, si yo cargo todo igual, ¿cuánto me carga la cimentación? Entonces ya estamos entrando a la etapa constructiva, ¿no? Que es la escala 1 en 50, ¿no? La cuarta escala es la escala 1 en 100, 1 en 200, o sea, ya entiendo el conjunto, son 3 pisos para consultorio, 2 pisos para iglesia, entonces ya tengo el volumen, pero yo no lo tengo organizado de manera muy sucinta, lo quiero ver de fuera, cómo va a ser. Entonces tengo una idea de lo que es la vista externa, y las vistas externas se empiezan desde las etapas constructivas en escala 1 en 50, como las etapas de idea, ¿no? 1 en 75, 1 en 100,
uno en 150, uno en 200, ¿no? Que son más o menos, digo, se tiene que ver los tanques donde se nota, ¿no? Entonces esas ideas se van plasmando en diferentes escalas, que es la cuarta. La quinta escala es de 100 a 500. Yo ya tengo más o menos la idea del volumen, tengo idea de los niveles y eso lo pongo en la ciudad. Entonces, me doy cuenta que las entradas de los garajes va a crear conflicto en las calles. Pero si lo pongo en la otra calle, no crea conflicto. Y eso me significa replantear lo interno del edificio, ¿no? Si quiero que mande las fachadas, por ejemplo, ¿no? Y eso se trabaja en escala 1 en 200 o 500, ¿no? Los, acá les puedo mostrar algunos planos, si desea, para que entiendan que esto se trabaja en escala. Ahora, recuerden que ustedes son proyectistas, ¿no? El proyectista tiene que hacer el detalle. O sea, tengo que saber cómo se construye y lo tengo que inscribir. Entonces, el, el diseñador es un profesional que puede hacer síntesis muy rápida. Escúchenme bien. Síntesis muy rápida. Y puede tomar decisiones mucho más rápidas que los profesionales operativos. Los operativos es como las fábricas. Yo les entrego manuales y ustedes hacen operativamente el trabajo, o sea, de cliente uno en uno o de millones de clientes globales. El diseñador es aquel que puede ser síntesis, dirige la decisión en diferentes niveles. Por eso que sus planos de ideas tienen que estar resueltos ahí primero, ¿no? Y ahora con la realidad virtual yo las puedo proyectar en 3D, ¿no? Y puede haber dónde puede existir fallas. No solamente en el diseño, en el tiempo, en la inversión, en los costos, en los presupuestos y todo. Para yo saber que esta parte yo nunca la voy a construir porque todavía no tenemos cálculos, por ejemplo, de gravedad cero, que solamente lo podríamos probar en Marte y no hacerlo en la Tierra, ¿no? Por los principios de física. Entonces, esos planos no se va a poder construir nunca porque está hecho para Marte y no para la Tierra. Entonces, eso se trabaja con los planos y el proyecto es una idea bien resuelta de planos, de conocimientos, de imagen, de toma de decisiones a medida que voy avanzando el proyecto y desarrollándolo, ¿no? Y presentándoles en realidad virtual para las tomas de decisiones de los clientes. Uno siempre tiene que trabajar todas las escalas, si se dan cuenta. Y ahora que ustedes lo hacen mucho más rápido con los software que nos da la vitalidad. Miren ahorita nada más qué ha pasado. Tenemos un virus y las casas se han transformado. Entonces decía, bueno, si yo tengo un gran ambiente y pongo parantes, nada más yo puedo hacer varios ambientes y hasta que yo haga los ambientes fijos, ¿no? Entonces yo tenía un terreno, podría empezar con algo temporal para 10 años, ¿no? Material en drywall, por ejemplo, pero a medida estoy haciendo mi construcción fija que me va a durar, ¿cuánto? 40, 50 años. Pero en ese recorrido, la gente no trabajaba en la casa hasta antes de marzo. Ahora todo el mundo trabaja en casa, ¿no? Más la informática, o sea, ¿qué te pide? Que todas las casas tengan cableado estructurado, cosa que solamente se hace en los edificios de oficina, por la llegada del internet. ¿Me entiendes? Entonces, es otra realidad y otro tiempo. Entonces, si ustedes se han dado cuenta hasta marzo, nuestra programación era como hace 20 años, ¿no? Desde el año 2000. Pero si yo digo, voy a diseñar de ahora en adelante, tengo que pensar que ya debo tomar en cuenta en mi diseño el riesgo físico. Miren, cómo ha influido físicamente el riesgo. El riesgo era financiero generalmente y no se veía. Simplemente no se construía nada. Ahora existe y tienes que convivir con el riesgo. Eso también va a pasar con el cambio climático, ¿no? Entonces ahora los edificios deben tomar esa perspectiva, el riesgo viral, salud, el riesgo climático, el riesgo de sismo, ¿no? De todos los riesgos.
y colocarlo ya en nuestras programaciones de programas de los edificios que vamos a construir de ahora en adelante. O sea, ¿qué implica? Que después del año 2020, hacia el 2050, en los próximos 30 años, los edificios tendrán que, los anteriores, adaptarse a las nuevas versiones y los nuevos edificios deberían tener estos diseños. ¿Por qué? Porque si no, no van a responder a las necesidades del cambio. ¿Me entienden? Entonces, en una vivienda ahora, que antes se hablaba, que era de un solo dormitorio, hay que resolver que vive una sola persona, puede trabajar en eso, entonces debe tener, suplir todas sus necesidades básicas. ¿No? En la parte eléctrica va a cambiar un montón porque hay que cablear eso. Cuando tengo dos personas que trabajan, que es la pareja, sin hijos, entonces cada uno va a trabajar en la casa. Entonces, de repente solamente 1 hora, 2 horas van a comer, desayunar y dormir. De repente esos espacios no van a ser tan grandes, ni hacer fiestas, nada por el virus, y prefiero tener muchas habitaciones para yo poder, cada uno tener una oficina donde pueda trabajar, porque me estoy llevando el trabajo a la casa. Los chicos, que supuestamente deben ir al colegio, discúlpenme, ahí sí, porque el cuerpo se desarrolla físicamente. Pero ahorita nos han agarrado y dice, no, que hagan estudios en la casa, que es, uno no es profesora, entonces es difícil mantenerla en atención. Entonces, ¿qué se hacen? Se envician con los videojuegos a cualquier hora y se malogran la vista. Entonces, al niño, sí, hasta la edad de los 14, 15 años, tienen que ir a un espacio donde puedan aprender, van a aprender, para sacarlos y distraerlos mentalmente, físicamente también, para que cuando regresen a su casa hagan las cosas de su casa. Y aprender otro ejercicio es cómo trato a mi mamá cuando crezco, cómo trato a mi papá cuando crezco, por qué mi papá reniega. Entonces tengo el tiempo de comprender y ver esos puntos psicológicos en la casa. Esa es la única diferencia entre el adulto y el niño, que no puede, o sea, por su aprendizaje ver eso. ¿Ya? Entonces, por eso le estoy enseñando que así es una organización de diseño. Ustedes cuando tengan sus oficinas, hagan un esquema de cómo yo voy a investigar. Tomen mi método si quieren, ese de acá con el del libro, ¿no? Hago las 4 gestiones, después la arquitecta nos enseñó que hay que hacer conteo de tiempo y conteo de riesgos para tener este cliente junto con nosotros, ¿no? Y hasta dónde nosotros podemos ayudarlos, ¿no? Como profesional, y quiénes les puede dar los otros servicios que nosotros no le damos, ¿no? Este banco es mejor que el otro, ¿no? En esos criterios. Y cuando yo complete mi esquema, seré el mejor diseñador, porque estoy resolviéndole a mi cliente todos los cuestionamientos que se le da. Y ahora imagínense, la gente que antes vendían en la calle, por este virus de persona a persona, no pueden vender en la calle. O sea, peor todavía, el virus implica que haya un orden, hasta un nuevo orden, que es un feudalismo. Alguien mandan por todos. No obedeces, eres esclavo o eres parte como un operativo, o no eres parte, eres, ¿no? la escoria de la sociedad. Si se dan cuenta, se nota claramente ahora sí. Y no sé si los estados están preparados para eso. Hay una teoría del año 50 económica. Había esta teoría de las utopías económicas. Hay una utopía que se está dando, por ejemplo, del año 50 y 70, que se hicieron en esas épocas. Me estoy diciendo, la teoría se está hecha en el año 50. Hacen escenarios de planificación y se exige en el peor escenario si hay un virus, si hay un eso, todo, ¿no? Y hay un libro que de planificación hay en Estados Unidos que dice esto, ¿no? Que se les enseña en algunas universidades que se dedican a 100%, así como ustedes de la UNI, que estudian todo el día, ¿no? A enseñarles este tipo, ¿no? Porque ellos dirigen el mundo, ¿no? Que son su enseñanza, ¿no? Entonces dice, no, si no aplican esta teoría neoliberal, primero el mercantilismo, el liberalismo, el capitalismo puro, el no capitalismo, el socialismo, luego entramos a esto en que regresamos. Luego de las anarquías, ¿qué sucede? Nuevo orden, ¿no?
y hay que aplicar una teoría, pero no es una teoría no inventada por ti o por mí ahorita, es una teoría hecha hace 50 años por otras personas. Se le están aplicando, se van a aplicar, ¿no? La otra teoría del control de las personas, del control de la población, ¿no? A través de algún tipo de control que dicen que es ahora pues la informática, el chip, que vivan hasta 50 o 60 años y luego morir para que no se superpoble el planeta. Hay diferentes teorías que tendrían que leer un montón para saber en el mundo actual qué es lo que las 20 naciones más poderosas del mundo han tomado la decisión, ¿no? ¿Qué hacer con la dirección de la nación, ¿no? Del pueblo que van a ir? Porque inclusive el socialismo, ¿no? El super socialismo que fue con Stalin y esto, empezado por el capitalismo de Marx, ya terminó, ¿no? Hay un socialismo como el chino, que está dado, pero más parece un sistema feudal, ¿no? Estamos revisando a los reyes, al emperador o algo así tipo. Pero ya no es un socialismo puro. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Entonces, los proyectos, como le estoy enseñando en la metodología de proyectos, los arquitectos, escuchamos a todos y nosotros diseñamos para eso, ¿no? Para lo que va a responder en su momento. Por eso es que en el segundo grupo, organismo, estructura, escala, que vemos en el capítulo 3, es importante eso. Para entender esto, ¿no? ¿Cómo es este avance? Ustedes pueden leer los primeros pasos de la proyectación. Y ese famoso triángulo britubiano perfecto, equilátero, ¿no? De ángulos perfectos, de lados perfectos, ¿no? Inventado en Grecia. Inventó también la profesión del diseñador, porque en ese tiempo era diseñador constructor, o sea, han metido los dos, ingenieros, arquitectos. La actualidad es más especializada, no mejor, solamente más especializada. En el libro de este proyectista Kant nos habla que el arte de la proyectación lo vemos con el recorrido deductivo directo del diseño. A medida que voy diseñando, voy imaginándome los espacios, las construcciones, los materiales que pueden ser, ¿no? Para poder plasmar en una idea. Es así que se crearon los diferentes momentos en la historia de la humanidad. Los movimientos racionalistas, que generalmente aparecen, razón, ¿no? La lógica real, dada para resolver problemas después de una posguerra, ¿no? En los pueblos siempre ha habido guerras, así es que una guerra también es esta virológica, por ejemplo, ¿no? Muy racional de los... Hay otra tendencia de otros movimientos que después de cada ciclo que se acaba, o cada esquema de forma de vivir de la humanidad, de las actividades humanas, aparecen los movimientos vanguardistas, ¿no? Y post-racionalistas. O sea, luego que ya cumplí de sacrificarme bajo un orden de diseño, ¿cómo me puedo explayar? Porque la belleza, esto. Ustedes no se han dado cuenta que en estos 4 meses, si me desconecto, nos volvemos a conectar, ¿cómo se llama? Hemos sentido que no tenemos noción del tiempo, nos levantamos, echamos, dormimos, son las 12 de la noche, ¿no? Entonces, se da, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, miren, los movimientos no aparecen por gusto y ese triángulo no se pone agudo, obtuso, esto porque quiere, sino es cómo estas actividades y el mundo resuelve sus problemas. Y eso lo traduce el artista, ¿no? El artista plástico en sus formas, la literatura en sus formas y la arquitectura en sus edificios. Porque esa gente, esa generación de 20 años va a vivir así, con ese pensamiento. Entonces, en el mundo vanguardista después
de las monarquías, ¿no? Aparece la revolución industrial y aparece este racionalismo otra vez. Luego aparecen los vanguardistas y los post-racionalistas. Y aparecen escuelas diferentes de diseño que tienen mucho de belleza en diferentes esquemas, ¿no? El esquema moderno, que viene después de la invención del acero y del fierro, ¿no? 1890, principios del siglo XX, ¿no? Nos enseña nuevos conceptos tipológicos. Y a medida que las ciudades se densificaban, ya en el mundo contemporáneo, después de la posguerra, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial 46, entonces aparece otro movimiento que es el contemporáneo, que ahorita todavía lo vivimos. Pero parece que el tiempo contemporáneo ya va a terminar, ¿no? Con estas pandemias que se están dando en salud. Y si ustedes ven, la carrera está en no destruir el planeta y irnos a otro planeta a extraer minerales y todo eso para que la Tierra no mueva su eje planetario. Entonces ahí ya estaríamos rompiendo otro esquema mundial, ¿no? De conocimientos y tipologías, y aparecerá otro movimiento que no va a ser el contemporáneo, evidentemente, sino que va a ser un movimiento vanguardismo post-contemporáneo, porque ya vamos a vivir en dos planetas. ¿Qué les parece? Esa es una de las tendencias de la visión de la planificación actual, por si acaso. Voy a mandar un libro súper filosófico, PhD, o también se lo pueden pedir al doctor Scaletti en la parte de estructuras, ¿no? Hay libros de filosofía, pero el PhD significa filosofía del pensamiento, ¿no? De la carrera. Entonces, si les puede dar para cuál será el nuevo movimiento mundial, ¿no? Después de la posguerra. Yo tengo el libro de planificación de escenarios en momento de riesgos, por ejemplo. Y hay un libro de un autor en la Universidad de Chicago, sí, de Chicago o de Indianápolis, que escribió este libro de escenarios cuando uno tiene un virus, que mucho se está usando ahorita estudiando en todas las universidades de Estados Unidos, por ejemplo. Ahorita todos los hemos leído, yo he estado en un simposio ahorita, ¿no? Post-COVID, ¿no? Y él había hecho todo un pensamiento como, supongo de ahí habrá sacado las ideas de Jay, para hacer todos estos pensamientos en un virus. Un trabajo de taller, ¿no? Como lo vieron. Sumamente interesantísimo, sumamente. Y ahí se ve cómo se hace una simulación de las economías, que la economía nuevamente se deflacta, ¿no? Se cambia de orden, los países se endeudan y hay alguien que compra la deuda, ¿no? Y ahí hablan de los escenarios. Muy, muy interesante, sumamente interesante este tipo de, si se diera y se terminan con las monarquías, con el socialismo, con todos estos esquemas que se da económico, ese sería el nuevo orden mundial, ¿no? Muy, muy interesante. Pero dejando aparte, nosotros en el libro, Kant nos habla de estos movimientos y que estos pues son soluciones que en realidad el hombre lo entrega, ¿no? El quehacer humano lo entrega en sus preocupaciones y el arquitecto lo único que hace es plasmar todos esos pensamientos, ¿no? También quiero decirles que hay que ver los diseños y sus clasificaciones, ¿no? El diseños del triángulo vitruviano, ¿no? Que pueden ser cuando hay mucha de una de las componentes de las utilitas, ¿no? Ahí vienen los movimientos racionales, mucho de la belleza, son los movimientos, pues, del equilibrio, ¿no? De los esquemas estáticos, ¿no? Y el de la finalidad, ¿no? La firmeza, cuando se pone los movimientos vanguardistas. Tenemos que ver el diseño de escalas, cómo vamos a entrar al diseño. Por eso es que le he pedido hoy día que cuando sustenten vean ese reglamento y se hagan una idea de que eso escrito como lo veo, ¿no? Harán sus esquemitas, ¿no? La puerta de 1,90 es así, esta es la puerta, hay puertas de 60, o sea, cómo ustedes lo van a ver. Y ustedes nos van a enseñar a nosotros, oye, una puerta de 1,50 se ve diferente a 1,20, ¿no? Y una puerta es diferente de sala quirúrgica, de halls,
de oficinas y de todo, ¿no? Y ustedes nos están enseñando como niños el que sustente eso. Yo estoy aprendiendo de él, ¿no? Porque lo estoy viendo, ¿no? Por eso es que he hecho esa sustentación en la tarde, para que se den cuenta de que tienen que traducir, como el arquitecto hace con sus clientes, lo que ellos quieren. Pero en vez de que yo le haga, porque son ustedes ingenieros civiles, lo que yo estoy haciendo es que ustedes, a través de un reglamento de alguien que ya pensó por ustedes, ustedes lo traduzcan para verlo, ¿no? El arquitecto ha hecho ese manual que ustedes se han leído en la parte de arquitectura. El diseñador estructural ha hecho la parte de estructura. El diseñador eléctrico igual, ¿no? Y ustedes que van a aprender con la didáctica de cero, tienen que entenderla y hay que esquematizarla en el espacio. ¿Me entienden? Ah, no. Para salud, los ejes estructurales deben ser a partir de los módulos de 6 metros, 9 metros, 12 metros, 15 metros, o sea, con módulos de 3 metros, por ejemplo, o de rangos de 60, 60. O sea, un múltiplo. Es una conclusión, por ejemplo, ¿no? Un arquitecto toda su vida diseña hospitales y sabe que ese es el esquema. Entonces, las naves internas, si quiero hacer provisionales, las tengo que hacer de 24 metros, de 36 metros, de 30 metros, o sea, múltiplo de eso, ¿no? Para meter todos los servicios de salud. Y es un buen diseño, porque alguien muy especializado lo decía. Entonces, a eso se refiere la parte última de las escalas de percepción y los primeros pasos de la historia del triángulo vitruviano. Pasamos al capítulo cuarto. En el capítulo cuarto, ¿me entendieron hasta ahí? A ver, unas preguntas antes de pasar. ¿Me están escuchando? Arquitecto, entonces estos son de los libros, ¿no? El libro, las lecciones 3 y 4, eso lo vamos leyendo para seguirle en el PDF. Claro, claro, claro. Para usted lo importante es que me escuchen y me hablen por chat para yo contestarles. ¿Me entienden? Todas las dudas. Ya para que ustedes no tengan problemas en sus casas para vernos directamente, ¿no? O sea, solamente yo que me vea. Y no se filtre sonidos ni esas cosas, nada más. Ya, les pido todo. Por eso quiero que se conecten por Zoom todos los que faltan. ¿Ya? Son 9. Pero estábamos diciendo que quién me pregunta, porque si han entendido este capítulo 3, ¿no? De organismo, estructura, análisis y enfoque. O sea, ya les di los principios de arquitectura, que son los capítulos 1 y 2, principios y métodos. Ahora, ¿qué tienen que aprender para conocer al arquitecto? ¿Por qué hace un diseño así o así? Y puedan ustedes también valorar si este arquitecto tiene todo el nivel de diseño o no lo tiene, porque ustedes saben que estudiantes de universidad pues hay de todo tipo, ¿no? ¿No? Y bueno o no, regular, todo, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Por el método, más que todo se van a dar cuenta. Entonces, hay otro punto que ustedes tienen que entender, que es organismo, estructura, análisis y enfoque, ¿no? Que es esta parte que es, en realidad son capítulos inmensos de arquitectura, porque nosotros tenemos que hacer nuevos edificios y todo eso. Pero acá la idea es que saber qué conocimientos debe manejar el arquitecto, o debe estar manejando para sacar ese ambiente, ¿no? ¿Qué conocimientos debe tener, ¿no? En forma cualitativa. Y ustedes tienen que aprender la otra parte que ya aprendieron los 4 años, que es la parte cuantitativa. Ahora tienen que aprender la parte cualitativa. Entonces, para que ustedes se relacionen y sean diseñadores, tienen que ser aprensivos a estos conocimientos de la didáctica, ¿no? ¿No? De la nada sacamos ideas, pero no es que de la nada, sino es que vamos a plantear una solución que es nuestra nada más, ¿no? Que la vamos a validar con el cliente. Entonces, es importante en ustedes, es importante
es importante que ustedes entiendan esta parte de la arquitectura, ¿no? ¿Qué es organismo y qué es estructura en la arquitectura? Que no es estructura físicamente de la estructura que de cálculo, no. Es de la composición, del orden, ¿no? De las funciones, ¿no? De la actividad, del edificio que se está creando. A eso se refiere, ¿ya? Por eso ustedes tienen que saber qué es organismo, qué es estructura, qué tipología es de la estructura, de arquitectura. Es una jerga, como les digo, ¿no? Luego el otro punto es que ustedes deben tener dejen de cómo plasmar eso. Entonces los expertos en geometría son los arquitectos y eso lo plasmamos en los planos. Ahora lo hacemos en software, ¿no? En software, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar en escala siempre, ¿no? Es una forma de aproximación a la idea. Entonces tienen que saber qué cosa es la primera escala, qué es una segunda escala, a partir de qué es la escala constructiva, tanto de las plantas, de los cortes y de las elevaciones. ¿Entienden? Por eso lo estudiamos en un capítulo que se llama las escalas de percepción, ¿no? Ya sabemos el método, nos estamos estudiando el diseño, estamos haciendo la didáctica, vamos a expresarlo. Entonces yo les digo, como la didáctica es de lo particular a lo general, empezaré con escala del 1 en 1 hasta el 1 en 25 para aprender, ¿cómo se hace una sala quirúrgica? La diseño, le hago el ambiente de eso. Y luego me dice, pero me han dicho que haga un centro quirúrgico. Un centro tendrá pues funciones de otro tipo, ¿no? Son varios tipos de tipologías de sala, con los halls, con los baños, con los servicios, ¿no? De los 3 tránsitos. Paciente, los médicos, ¿no? Y el personal, y la suciedad que vota, ¿no? Los desperdicios, que son desperdicios que bioquímicos de seguridad. Entonces, como son muy especializadas, esa basura, hay que tener un recorrido de todo lo que es la limpieza y la basura. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que nosotros nos refiramos. Un ratito y luego es la historia de la proyectación del triángulo vitruviano en la historia. Lo vamos a ver con la visión de este gran arquitecto Kant, ¿ya? Que como un gran pensador de la teoría de la arquitectura, nos hace un recorrido de cómo es los movimientos hasta el siglo XX, ¿no? Los movimientos modernos, posmodernos y contemporáneos. A partir del movimiento contemporáneo es que vamos a leer el otro libro, que es de la tesis doctoral, que es el método, pero ya del diseño estructural, ¿no? No del arquitecto, sino de los planos de arquitectura, sino del método del diseño estructural, ¿no? Para que vean los dos conceptos juntos. De ahí ustedes también hay que ver esto, el diseño de escala, los esquemas lógicos deductivos, para entrar a el cuarto capítulo que se llama espacio simplemente, ¿no? El libro quiere dedicar un capítulo entero al estudio del espacio, como teoría, ¿no? Como teoría en las líneas que nosotros estudiamos en tecnología, historia, diseño, ¿no? Técnica, todo, el espacio arquitectónico. Ese es el otro capítulo. Entonces, ya les he presentado el capítulo 3, que va a venir la práctica 3, ¿no? De estos libros. Entonces, quiero saber si ustedes han entendido o no han entendido, para pasar al capítulo 4. Si no lo tienen, lo ponen en el chat del capítulo qué preguntas son. Y pasamos al capítulo 4 hasta 30 minutos más. Entonces quiero avanzar un poquito, porque ahí nos conectamos ya para la práctica, ¿no? ¿Ustedes qué hora tienen? Yo tengo 9:35, sí, hasta las 10 que estamos. 8, 9, 9. Capítulo 4, espacio arquitectónico. Miren, concepto de arquitectura, método de arquitectura, criterios, ¿no? Ahí viene el organismo, estructura, escalas, geometría, los apoyos, ¿no? Los apoyos, las herramientas, ¿no? De la arquitectura. Y ahora hablamos de la parte filosófica de la arquitectura, que son los espacios.
¿no? Ese espacio que nosotros lo conceptuamos vacío, interno, externo, todo, es un constructor en realidad. Y lo plasmamos en qué? Con la geometría. Miren, escúchenme. Con la geometría. Con la geometría. Para eso voy a explicarles qué es modelo, qué es tipo, ¿no? Qué es estructura, qué es volumen, qué es espacio, interno, externo, ¿no? De todos los tipos de espacio. ¿Ya? Entonces empezamos. Miren, cuando uno diseña y hace un método puede inventar algo, ¿no? Y en el transcurso de las actividades humanas y a medida que se acomplejaba el pensamiento humano, ¿no? Grecia, Roma, sobre todo los grandes pensadores ¿no? de la humanidad, ellos establecían que el mundo, el pensamiento humano, pues dormía tenía un hogar, ¿no? En ese criterio tenía un hogar, tenía un lugar donde trabajaba, y ese trabajo se clasificaba a ser emperador, ser general, ¿no? Diferentes. Te enfermabas, ¿no? Porque tú en último momento te duermes, en eso te enfermas, vienen todos los protocolos y los modelos de salud, ¿no? Y sobre todo se aprendió en la guerra más que todo. Nosotros tenemos otra parte que nos indica la educación, ¿no? El hombre está ápice en aprender más, por eso necesita de la educación como estructura, ¿no? Primaria, secundaria. Entonces, todo lo que el hombre en el tiempo responde, o la sociedad ya, pongámoslo más actual ustedes, que son más chiquillos, ¿no? Que nacieron en el 2000, tienen 20 años, 21 años, ¿no? 99, 98, ¿no? Ustedes vienen de otro milenio, por ejemplo. Ustedes escuchan la historia de los 90. A la edad que ustedes tienen, yo estaba egresando, ¿no? De la uni, entonces yo tenía que ejercer. Entonces yo viví los 90 y los 90 lo ven tan alejado, ¿no? Los 80 lo ven tan alejado porque en realidad son 40 años, ¿no? Y ustedes no entienden lo que pasó en ese periodo, ¿no? Que vendría a ser la edad de sus padres, básicamente, ¿no? La edad de sus padres. Entonces, en ese tiempo, nosotros teníamos una concepción de la educación y de las viviendas. Por ejemplo, mi padre, que venía a Lima en los años 50, mi padre vino en el 40 en realidad, ¿no? Mi madre vino cerca al 60, ¿no? 50. Entonces, se ha dado, por eso es que hablamos de los modelos, estoy hablando del tema de los modelos, ¿no? La actividad. Si nosotros tomamos a la gente del 2000, yo soy un arquitecto que tiene 52 años, que nací a finales del 60, ¿no? 70. Entonces yo tengo una percepción de la vida diferente, donde la estética era lo mejor, física, mentalmente, eran pocos los que iban a la universidad, había una competencia en los colegios para ingresar, ya sea privada o pública, eran muy pocos. Y terminar era otro lío. ¿Por qué? Porque los 70 fue un año de... Un momentito. Gracias. Y hablando de eso, entonces, si nosotros, ustedes piensen un poco cómo son ustedes. Serán jovencitos, no tienen dinero, todos los estudiantes nunca tienen dinero, porque están aprendiendo, son muy simples en su vida estudiantil, quieren aprender, no les interesa cómo se ven, cómo esto, ¿no? Y a medida que va cambiando el tiempo en ser estudiante, van tomando más responsabilidades y eso cambia su actitud y también su forma de ver la vida, de ver el pensamiento, que es lo que desea. Entonces, esa nueva generación tiene otros tipos de forma de vivir, que no han sido la vida de sus padres. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, ustedes van a necesitar, por ejemplo, ahora me doy cuenta que los que nacieron en el 86, más o menos, en el 90, 91, 93, tuvieron otras necesidades. Por ejemplo, yo en una época de necesidad, que fue el 70 y 80, el terrorismo sobre todo, pues éramos tan pocos y sufríamos tanto que de repente en nuestra vida personal, mire, sé de muchos de mi generación, por querer, porque hay que vivir, hay que sacrificarse. Entonces mucho se sacrificaba.
a tal punto que uno se sacrificó, por ejemplo, en tener hijos, no solamente un solo hijo para poder comprar una casa, un carro, un eso, ¿no? Ahí en común, porque no había economía más que todo. Pero ya después del finales del 90, principios del 2000, había una economía ya solvente, entonces la gente se podía explayarse en hacer más, ¿no? En, en poder vivir más. Y eso le implicaba ya no tener un solo matrimonio, sino dos o tres, o uno con varios hijos, ¿no? Cosa que mi generación no se podía dar el lujo. ¿No? Entonces, muchos de nosotros para pensar en un divorcio hemos tenido que pensar después de casi 20 años, ¿no? Tener hijos después de 16, 18. En cambio, en la actualidad, pues en la época entre el 95 y 2005, todos querían divorciarse y tener otro matrimonio después de los 2005 y tener otra familia. Ya apareció la familia con diferentes medios hermanos, cosa no conseguida en el pensamiento peruano. Ahora es aceptado después de 20 años, ¿no? Ya estamos en el 2020, imagínense, ya otra generación. Y la otra nueva generación es otra cosa ya, ¿no? Porque ya vienen de familias partidas, divorciadas, ¿no? Entonces, es otro tipo de criterio de forma de ver. Entonces, de repente, en ese pensamiento, no es tan prioritario casarse, ¿no? ¿Qué es lo que la generación de los treintones les pasa? Que quieren casarse a los 40, 50, porque quieren conocer más de esto, porque no es una prioridad tener familia ni tener compartirla, porque saben que pueden fracasar, ¿no? El concepto del fracaso siempre va ahí. Entonces, esos comportamientos nuevos que se dan, yo como arquitecto los tengo que traducir en un edificio. O sea, mi cliente joven me dice a mí, por ejemplo, mi cliente de 21 años me dice, no, yo nunca me voy a casar, nunca eso, yo quiero algo para mí. Entonces yo digo, bueno, tú necesitarás una casa de un solo dormitorio, pero ¿cómo vives tú? ¿No? ¿Cómo te quieres sentir? Ah, si es muy joven, me dirán, pues yo estoy en videojuegos, duermo, como todo en la cama, porque así fue nacido de 0 años hasta 15 años, encerrados, no hacen mucho deporte y todo lo demás. Y yo le pregunto, ¿cómo te gustaría vivir? Es la segunda pregunta. Ah, me gustaría tener, pues, de repente un espacio para mi videojuego, otro espacio para la cama, ¿no? La cocina no sea tan importante, porque todo lo voy a comprar, ¿no? Yo vivo el momento, no debe haber nada fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni la decoración sea tan especial porque un día voy a estar con una chica, mañana con otra, digamos algo así. Entonces, solamente es para mí, para mí, para mí. Entonces, es una sociedad que no sabe compartir, ¿no? Una cosa tan contradictoria porque yo veo el mundo de Greta, de esta chica ambientalista que tiene 16 años, pero en realidad no es su mundo. Es lo que le ha proyectado su familia, que sus padres son artistas, en una preocupación que no es suya, porque primero es adolescente, y que ella lo toma para tener una gran vida, porque sus padres no la pueden dar, ¿no? Vivir trabajando en las partes sociales, pero viaja en primera clase, tiene que reunirse con presidentes, ¿no? Teniendo 16, ¿no? Un mundo irreal, superfluo, que supuestamente alguien lo maneja, porque todo adolescente no tiene totalmente formado el carácter. Entonces, alguien maneja a esta persona, ¿no? Entonces, muchos de la nueva gente vive en fantasías, vive en el Game Boy, en realidades virtuales, ¿no? Que les impide a relacionarse activamente con otro ser humano. Entonces, las relaciones sociales, por lo menos en este país no mucho, ¿eh? Pero en otros países están aislados, ¿no? Por eso existe las teorías existe la realidad, ¿no? La miseria urbana, la pobreza urbana, la psicosis urbana, ¿no? Un mundo irreal que vive una persona y puede vivir 30, 40 años, ¿no? Creyendo que las cosas son así.
alguien le provee la comida, el celular, se condiciona a ser esclavo de alguien que les provee todo y tiene casa, comida, todo. Y ese va a ser el nuevo humano, en realidad, en el mundo. El nuevo humano que en el mundo, porque esa es la vida que están viviendo, ¿no? Formándose mejor. Entonces, ahí va el modelo, como les estoy explicando. Entonces, en el nuevo milenio, en el siglo XXI, el modelo del hábitat va a tener que cambiar. El modelo con las condiciones del cambio climático, el riesgo, los diferentes riesgos también tienen que cambiar. Y nunca se pensó en un riesgo de salud, por ejemplo, donde todo el mundo va a vivir en una casa todas las 24 horas, ¿no? ¿Cómo haces para no perder la noción del tiempo, ¿no? Para ver si existe el sol y la luna, si hay cambio en el clima. ¿Cómo saber de lo que te llega por YouTube o por la televisión es real? Porque si yo compro la televisora te pueden poner una realidad, no salgo, no veo lo que pasa, ¿no? Ese va a ser su mundo en la actualidad. Entonces ustedes van a responder a esos proyectos y ese nuevo proyecto se va a hacer obra única, se va a llamar modelo. El arquitecto lo llama modelo, ¿no? La vivienda trabajo, que antes la llamábamos vivienda de taller, porque dejábamos un espacio para hacer la semi-industria o la industria de taller. Ahora será una industria de taller teletrabajo, teleestudio, teletodo. Entonces la casa se va a convertir en esto de, ¿cómo se llama? Cosas prefabricadas, donde le ponga cable para cosa, cable para el otro, ¿no? Supongo que tiene que responder así la vivienda. Es una obra única e irrepetible, ¿no? Donde el hombre ya no se casa, sino se casa, se insemina, la mujer se insemina. Recuerden que con este virus, quien muere más, casi el 70% son hombres y 30% mujeres. O sea, de cada 10, 7 son hombres y 3 mujeres. En 20 años, si no hay una cura, es posible que la raza del hombre, o sea, el estudio del género, ¿no? Género femenino no exista, porque va a haber tan poco. Quiero que vean una película yo siempre veo las películas de zombies por mi hijo, una película en YouTube que nunca la estrenaron acá, la versión japonesa de los muertos vivientes, de la época del 70, 68, 70, después de la primera película del 68, ¿no? Que se le llamaban películas 12X, tipo B, ¿no? Que no era muy importante supuestamente, pero que es una trama social. Igual ustedes van a ver esa película de la versión japonesa, veanla en YouTube. No me acuerdo cómo se llama, Extinción, creo, pero del año 70, 80, hasta Perú, los 5 continentes. Ahí hablan de la realidad, pues, esta utópica que hablaba, no les estaba viendo las imágenes, los objetivos utópicos, que hablaba que como en una casa habían 10 hombres, y todos adultos, porque no habían niños, para que haya reproducción de niños, la mujer tenía que vivir con los 7 hombres, ¿no? Cada mujer se partía con 4 hombres y tenía que convivir con 4 hombres, ¿no? Para que uno de ellos pueda embarazarla y tener un hijo, ¿no? A uno lo podía querer, el otro era el padre del hijo, el otro era la figura del amante, y así, habla la película, bien interesante. Yo creo que esa sociedad utópica ustedes la van a vivir, ¿no? Y no sé cómo serán sus relaciones sociales, sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, para eso vamos a construir esos edificios y ustedes van a tener esos clientes y van a tener que responder a esa sociedad, ¿ya? Luego que inventen ese edificio, vamos a crear el tipo, ¿no? Esa nueva actividad va a crear diferentes tipologías. De repente la vamos a hacer en el suelo, por el cambio climático dentro de la tierra, o cuando la mina saca extracción, pondremos una cubierta y viviremos en el centro de la tierra, o en Marte, en Venus, no sé. Eso también ustedes lo tienen que resolver. Yo soy de una generación diferente, ¿no?
Evidentemente voy a traducir con nuevos conocimientos en diferentes áreas, pero voy a resolverla a una manera para mi generación, ya sea a partir de mí, ¿no? 50, 60, 70, 80, 90. Tal vez gente de 40, máximo 30, pero menos de esas generaciones de clientes no la voy a poder resolver porque tienen otras condicionantes. Después tenemos la estructura por el contenido, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la estructura por contenido de las partes, siempre vamos a trabajar de pequeña a gran escala, ¿no? Y esas pequeñas diseños de arquitectura la traducimos sumada a las diferentes arquitecturas, las llamamos urbanismo, ¿no? Entonces hay creativos que trabajan el diseño arquitectónico y otros trabajan el diseño urbano, ¿no? Las ciudades, las sociedades, ¿no? Y eso se traduce en una ciudad. Ya sea un núcleo, un centro poblado, es una ciudad. Entonces, para ahí tenemos que estudiar los aspectos morfológicos y los aspectos tipológicos. Así como en arquitectura había modelo y tipo, también en el urbanismo hay. Entonces, para resolver la parte de urbanismo, ustedes tienen que ver los criterios morfológicos de las secciones, calles, ¿no? De los hitos urbanos y lo tipológico de eso, porque responde a las sociedades, ¿ya? Le digo como criterio teórico, pues, ¿no? Ustedes tienen que entender eso porque va a haber concursos urbanos y ustedes tienen que ganarlo. Por ejemplo, hacen una represa, para diseñar una represa, uno tiene que hacer 4 diseños simultáneos en la represa, ¿no? 4 imágenes objetivos de posibles desastres de la represa, ¿no? Son 4 juegos de planos, de 1000 planos, etcétera, ¿me entiendes? Y eso va a repercutir en qué? En el espacio mayor que es una ciudad. Entonces ahí van a estudiar las partes urbanas, tipológicas y morfológicas de la ciudad, ¿ya? Entonces, quiero dejar ese preámbulo de estos criterios de arquitectura del 4º capítulo, que son muy, muy importantes porque marcan la vida del arquitecto, para ahora trabajar la parte del volumen. Ya me quedan 10 minutos, ahí nos paramos a las 10, se conectan nada más, pero empiezo a las 10 minutos después de iniciada la sesión, ¿ya? Para seguir con esto, para que a las 11 ya empecemos la práctica. Cuando se corte, ¿ya? Voy a seguir avanzando. Entonces, hemos hablado de arquitectura, urbanismo y ahora hablamos del espacio. Pero para el espacio vamos a hablar de 2 criterios, el volumen y el espacio. Y el volumen es esa película que lo delimita el espacio interior, ¿no? Me están avisando por 9 minutos, ¿no? Por el espacio exterior de eso, del contenido, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un volumen redondo, circular, cuadrado, ¿no? Unido de formas, ¿no? Intersecto formas, ¿no? Y esa película, ¿no? Va a contener el volumen, ¿no? Eso se llama volumen, ¿no? Y en arquitectura lo vemos al volumen por la parte externa del interior de ese espacio interno, ¿no? Contenido entre el espacio interno y el espacio externo de la ciudad, del edificio que vas a colocar. El espacio, como criterio, puede estar contenido interior y exteriormente. Interior es la del propio edificio, la función, la belleza, ¿no? Más que todo la firmeza y las utilidades, ¿no? Las contenidos de función, contenido de firmeza del edificio. Y el exterior es propio del ambiente, repercute el ambiente y la fachada, la belleza de las formas, ¿no? Lo figurativo. O sea, si yo en el interior tengo un hall, yo externamente debo ver que ahí empieza el hall. Si yo internamente estoy en un pasadizo que me da para comunicarme a la calle, que es la puerta, yo debo ver en el exterior la puerta,
para ingresar, que sé que por ahí ingreso a ese edificio. Entonces, el interior y el exterior está relacionado. Es por eso que ustedes hacen un diseño en arquitectura en planta, se debe ver en elevación. Por eso yo pido planta, corte de elevación. Porque lo que tú estás viendo en planta lo tienes que ver en elevación. Lo malo es que como no dibujan mucho los ingenieros o los estudiantes de ingeniería civil, yo le pregunto, ¿y dónde está tu elevación? No, porque ya lo voy a hacer porque se levanta nada más. No, debe ser una traducción sumada a todos los ambientes de planta, debe verse el exterior como un contenido también. Y yo veo pues ventanitas de oficina en ventanitas de salas y no se ve el contenido interno del espacio. ¿Ya? Eso se refiere, ¿no? La fachada como contenido figurativos. Ustedes pueden leer en eso en la historia de la arquitectura peruana, ¿no? Peruana desde la época precolombina hasta entrar a la conquista canciana. Disculpe, y en la historia de la humanidad, de la historia de la republicana, podemos leer a Todo Basadre, que es la época de la república, no del virreinato, ¿no? Sino de la república, con la arquitectura contemporánea, moderna que se da en el país, ¿no? Y es interesante porque leer la historia, porque cada paso del hecho histórico responde a un sentir de ese época. Y el edificio también va a traducir eso. Porque para construir un edificio hay que tener dinero. Y generalmente el dinero lo hace, ¿quién? Lo hace el propietario que quiere ver realizado su obra maestra, en realidad, ¿no? El cliente, para que los conozcan el tiempo. ¿No? Entonces, podemos decir que el espacio está determinado por las superficies, por, por, por los por sus dimensiones, sus formas, sus articulaciones, ¿no? El vértice, el lado, ¿no? El contenido, el volumen, ¿no? Y aparte de eso, el espacio también está deformado por estas paredes, ¿no? Por estos planos que son las paredes, que también tienen sus tratamientos y sus formas cromáticas, ¿no? El mundo es de colores, el mundo no es ni blanco, ni grises, ni neutros, ¿no? Y cromático, ¿por qué? Por los temperamentos de las personas, ¿no? Estoy tranquila, estoy triste, estoy feliz, ¿no? Entonces, en el espacio, en la arquitectura, ha habido arquitecturas que han sido estáticas. Por ejemplo, las ortodoxas por llegar al triángulo vitruviano, ¿no? La griega, la romana, que mucho se ha dado hasta principios del Renacimiento, ¿no? Toda la época del Renacimiento con la forma de lo estático, ¿no? Su relación con la condición, recorridos rectilíneos. Entonces, cuando ustedes vean un espacio arquitectónico, cuando el recorrido es rectilíneo, ¿no? Simetrías puras, extraordinarias, es un espacio estático. Y un espacio dinámico es el recorrido variado y curvo, ¿no? Donde está el cálculo de la geometría está dando sobre los arcos, sobre la circunferencia como simétrica que es, ¿no? Los cálculos algorítmicos, ¿no? De las elipses, de las intersecciones de las elipses, de los cilindros, ¿no? El disfrute, ¿no? Disfrutar desde el punto de vista del ojo humano. Entonces, ustedes pueden ver un espacio en arquitectura dinámico estático de acuerdo a su percepción visual, ¿no? A su percepción visual, ¿no? Voy rectamente, es un espacio estático. Voy en una forma que de repente no es el orden, voy por el lado curvo, elíptico, variado, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que cada corriente de movimiento vanguardista en la época de la historia de la humanidad es así, rompe con el esquema estático, perfecto, de un esquema. Lo rompe y se va creando. ¿Por qué? Porque
el pensamiento humano cambia. Entonces, eso. Hay otra parte también que es importante en arquitectura, que es el efecto espacial, porque la arquitectura es un sentir de la humanidad, del cliente, ¿no? Entonces, ese efecto espacial está dado por los acabados, la luz y el color. Es cómo se proyecta la luz sobre el volumen y cómo se proyecta la luz en el interior de los ambientes. Y este puede ser natural, puede ser artificial, pero igual debe ser pensado, ¿me entiendes? Por el creador, o sea, por el arquitecto, ¿no? Con la ayuda de todas las ingenierías y todo, tenemos que pensar. El otro punto son, aparte de la misma estructura, el cálculo estructural, es cómo se ve esa piel, ¿no? Entonces, los acabados es cómo embellecemos esa piel, que nos deja la estructura, ¿no? ¿No? Para que se vea mejor. Y todo va en composición de luz y color. Escúcheme bien, ¿no? Una persona la conoces por el color que usa. Miren, por ejemplo, yo soy una persona sobria. Estoy usando colores neutros. Un punto de color es el azulino que llevo, ¿no? Estoy con mis cadenitas. Me gusta el detalle, ¿no? Esas cositas. Pero no ser escandaloso, ¿no? No quiero llamar mucho la atención, ¿no? Serio, sobrio, implica que me gusto primero yo para gustar al resto, ¿ya? Entonces, esto con referente al... El otro capítulo viene a ser del mismo, la cuarta es las posibilidades del espacio moderno, ¿no? Sus clasificaciones, y ya hablaríamos de la parte práctica que terminaríamos, ¿no? Las posibilidades de la ciudad moderna. Entendieron la parte del espacio, ¿no? Aquí tenemos varias duditas, me pueden hacer preguntas en el chat antes de que me corte. Nos volvemos a conectar, chicos, y los espero, conéctense nada más, y de ese punto de la conexión les admito y 10 minutos empiezo la clase, ¿les parece? Porque son 10:08. Me voy a desconectar en un minuto, a las 10:09. Nos conectamos inmediatamente, con mi bicicleta, al parque, todavía no existía porque el espacio de la plaza, que era, no solamente contenía al descanso, sino, por ejemplo, el punto de entrada de los trenes, de los metros, ¿no? Debajo de las plazas estaban los estacionamientos, ¿no? Y este tipo de concepto del espacio, de las servidumbres de paso, ¿no? Que se planifica la ciudad, se da en la ciudad moderna. Entonces, una ciudad moderna como Lima debe estar planificada. Las servidumbres para 25, 50, 75 y 100 años. ¿No? No puede ser gratuita, ¿no? Eso es lo que caracteriza a la ciudad moderna. Otra cuestión es los espacios constructivos. Que digamos, el espacio de la plaza no solamente concentra la plaza, sino los sitios importantes, por ejemplo, los grandes edificios, ¿no? De concentración de trabajo, de educación, ¿no? De concentración de actividades. Después la clientela, ya no son los gobiernos, o sea, o antes eran los reyes, ¿no? Ahora son las corporaciones, ¿no? Incluso los políticos ya no existen, como sé, sino los funcionarios de las empresas de las corporaciones son más importantes que haberse sentado un presidente en ese sitio. Mire, es otro de las calidades de la sociedad moderna. Ustedes me preguntan siempre, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿No? La corrupción ha aparecido en todo el tiempo, sino que ahora se evidencia más. Y ustedes dicen, ¿por qué el político se corrompe? ¿No? Porque hay justamente los lobbies corporativos. Lo mejor en un gobierno democrático es saber quiénes son los lobbies que no saberlos, ¿no? Es mejor que sea institucionalizado que no saberlo, para poder saber con quién negocias, porque si no va a pasar lo del caso Odebrecht, ¿no? Todo el mundo creía que era una buena empresa, pero todo el mundo también sabía, por lo menos los políticos sabían que por debajo
tenías que recibir para hacer obras. ¿Me entienden un poco, no? Por eso que acá cambia el concepto de la ciudad. La clientela ya no son los gobiernos, sino las corporaciones, ¿no? Los grandes financistas de Gran Caimán, que tú no sabes por qué llegan, si llegan, compran un hangar, compran un edificio, no lo usan, sí lo usan, ¿no? Luego aparecen los edificios multiusos, multiusos, ¿no? Un edificio que son centros comerciales, como Plaza Norte, es un centro comercial, que es una estación de trenes, que es una estación de terrapuertos, que tiene hoteles, que tiene universidades, ¿no? Eso también aparece en estos espacios, ¿no? En estas ciudades. La colaboración de la sociedad en las empresas en los espacios comunes. El Estado ya no tiene tanta plata para remodelar una plaza, una calle, esto, porque las servidumbres son caras, ¿no? La primera habilitación no puede inversionar el primer habilitador, pero después de 40 años, por ejemplo, en una zona residencial, ¿quién paga nuevamente hacer las tuberías de agua y desagüe? Porque esas casas ya no van a ser casas, sino edificios, ¿no? Los gestores inmobiliarios. Entonces ahí se va a necesitar la introducción de que la sociedad pueda gestionar mejoras económicas para la sociedad y plusvalía sobre los suelos para que entren las empresas a trabajar estos espacios, ¿no? Ustedes vean el Rambla de San Borja, las calles aledañas las han remodelado a costa del centro comercial, ¿no? Como en San Isidro, ¿no? Las Begonias, colocándole una identidad propia, ¿no? Dada por la corporación. Por ejemplo, el Rambla, los dueños son los Brescia, una de las 10 fortunas más importantes del país y del mundo. Entonces ellos tienen que marcar el hito donde ellos han nacido, que es, ¿cómo se llama? Perú. Entonces las Begonias, que ellos eran dueños de los terrenos de la hacienda Moreira, desde la avenida Arequipa hasta lo que es actualmente San Borja, la familia Brescia Moreira era dueña de esos terrenos y los habilitan en todo, pues más de 100 años, ¿no? Constantemente, y crean hasta 2 distritos. Uno pertenece al San Isidro y crea uno distrito que es San Borja, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién lo crea? Un político para romper el poder económico de esa familia, ¿no? Ponerlo en 2 distritos, uno en San Isidro y otro en San Borja, ¿no? Es un poco que así comienzan a hacer. Entonces, esto de la colaboración social y de las empresas de espacios comunes se da. Ahora pues hay proyectos de la sociedad que lo hace la empresa privada, que se llama, ¿no? Los proyectos de ¿no? Público-privado, de impuestos, ¿no? De los impuestos de las corporaciones para utilizar en proyectos de desarrollo de la sociedad. Ese es otro, ¿no? Concepto. Después tenemos la red binaria de canalización, o sea, el tránsito, el agua y el desagüe, ¿no? En las ciudades se deben crear las servidumbres. Entonces, Lima será moderna. Nosotros hemos dejado nuestros servidores de 25, 50, ¿no? Para finales del principios del siglo XXI, ahora 25 años, ya se planificó las nuevas redes binarias del tipo del tránsito de la movilidad urbana y peatonal. ¿No? Eso hay que planificarlo, ¿no? La diferenciación del tráfico peatonal del vehicular. Esa es una de las características más importantes. O sea, uno tiene que diseñar para el peatón y para el vehículo, ¿no? O el vehículo se transforma en tránsito masivo, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, con todo esto, podemos decir que una ciudad ha entrado a la modernidad, no a la contemporaneidad, sino a la modernidad. Estamos hablando ciudades como Nueva York, 1920 creadas, ¿no? Ya tienen 30 años, 40 años antes, pero para ser moderna, la moderniza a finales del 800 y principios de 900, ¿no? Y nuevamente se moderniza después de 10 años de la crisis económica en Estados Unidos del año 20, que dura hasta el año 28, 30, ¿no? Y crean otra vuelta a la ciudad. Y ahora se habla de las posibilidades de la ciudad contemporánea, que es una
Smart City, ¿no? La ciudad contemporánea es la tecnificación de la ciudad, ¿no? Entonces, con esto, nosotros, me quedan 10 minutos, me dice, hemos tocado la parte de la morfología, tipología y de la posibilidad de la ciudad moderna, ¿no? También hay que estudiar que en estos esquemas proyectales hay modelos ideológicos, ¿no? Hay tipo de modelos, o sea, modelos de pensamiento, ¿no? Y estos son tres. Modelos de pensamientos ideológicos, modelos de pensamiento de formulación de modelo tipo, y hay modelos de pensamiento de formulación de esquemas proyectuales, ¿no? Entonces, la teoría de la proyectación está basada en la formulación primero del ente del pensamiento, que es la filosofía, y esta filosofía en arquitectura son los modelos ideológicos, que pueden estar dados hasta finales del siglo pasado, siglo XX, en tres tipos: en modelos de formulación, modelos tipo y modelos de esquemas proyectuales. En la actualidad podemos incorporar dos modelos más del mundo moderno, que es el modelo de las herramientas de tecnificación, ¿no? De informática, ¿no? Para manejar el tiempo y el riesgo, ¿no? Y el otro es el modelo de la filosofía de vida en momentos de crisis, que podría ser otro modelo, ¿no? Que influencia a la toma de decisiones. Entonces, es otra teoría más en arquitectura, por si acaso, ¿ya? Los pongo en conocimiento. Hablamos del siglo pasado todavía con este libro, ¿no? Con estos tres aspectos que son importantes, ¿no? Y ahora, pues, después de este año que quiero cambiar nuevamente sílabus, hablaré de estas nuevas teorías y de nuevos libros, porque ustedes van a vivir en los Smart City y esas cosas para mis próximos alumnos, ¿no? Y a partir del año 20, ¿no? Y que me durará hasta el año 40, nada más, ¿no? Pero incorporar herramientas en esos 20 años, ¿no? En el tema de la proyectación. Entonces, chicos, a ver, quiero ahora sí ver sus preguntas en el chat. Antes, se me cierra en 7 minutos. En 7 minutos. Y a ver si cada uno me puede decir sus puntos de vista, ¿no? En 7 minutos van a ser 10 y 47, más o menos, 10 y 50 nos conectamos para ya entrar y seguir hablando para la parte de la práctica, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla.